ocasión vengo a daros un hasta luego. Y es que este va a ser el último capítulo de la temporada. En octubre voy a volver con más ideas, con más consejos y con más ayudas para el día a día de las madres, de las emprendedoras, de las trabajadoras. Tips con los que creo que os puedo ayudar. Y quiero explicaros por qué voy a volver en octubre en lugar de en septiembre, como la mayoría de vueltas de temporada, tanto de podcast como de series, etc. Y es que para las madres especialmente, septiembre, al ser un inicio de curso, es un momento bastante caótico. Y es que implica muchas revisiones familiares, revisiones de horarios, revisiones de hábitos, de rutinas, revisiones de quién puede hacer qué en cada momento. Por ejemplo, quién puede acompañar a los niños al colegio, quién puede irlos a buscar, quién puede acompañarlos a las extraescolares. Es una puesta en marcha de sincronizaciones de horarios entre horarios escolares, horarios de trabajo, aficiones o extraescolares de los niños, aficiones y cuidados de los adultos, porque ahí también entran los cuidados de si vamos al gimnasio, si vamos a caminar, si vamos a hacer algún deporte, si eso se puede compatibilizar de forma más o menos tranquila con los horarios de las extraescolares de los niños. Es decir, hay que hacer un encaje de puzzles de un puzzle que no es precisamente sencillo de resolver. Y mucho menos cuando tienes más de un hijo o más de una hija, porque con uno solo ya es difícil, pero cuando hay más, a veces es misión imposible. Y ahí es precisamente donde la inteligencia artificial nos puede ayudar. Y no nos puede ayudar solamente en una cosa, sino que nos puede ayudar en varias. Nos puede ayudar en ayudarnos a completar un checklist del cual no nos olvidemos de nada y simplemente nos vaya preguntando y él mismo vaya indicando qué cosas nos faltan y qué cosas ya tenemos previstas o decisiones que ya tenemos tomadas, y de esa forma dejarnos un mini checklist para septiembre para hacer las últimas revisiones, teniendo en cuenta todo lo que ya está decidido, ya está controlado, ya tenemos. Y a eso me refiero especialmente a decisiones, por ejemplo, de qué extraescolares se han decidido o qué aficiones de los padres se van a mantener, lo que quiere decir que si los padres ya tienen sus aficiones en un horario concreto, en ese horario concreto ya se sabe que no van a poder acompañar a los niños, por lo que faltará o bien tomar la decisión de que en ese horario los niños no pueden ir a extraescolares, o bien se tiene que buscar a alguien para que les pueda acompañar en ese horario. Y no solo nos puede ayudar en eso, sino que también nos puede ayudar a encajar posibilidades. Es decir, imaginemos que tenemos un listado con todas las posibles extraescolares de los niños. Le podemos dar los horarios de cada uno, le podemos dar lo que ya tenemos previsto en cuanto a horarios de adultos, lo que ya está más o menos decidido de los horarios de los niños, si tenemos o no a alguien que pueda cubrir ese horario, y decirle a la inteligencia artificial, con estos horarios que tengo, que ya están establecidos, y este listado de extraescolares con hora de inicio, hora de fin, y en caso de que haya un trayecto desde la casa o desde el sitio donde se tiene que acompañar, sea de casa, sea del colegio, sea de casa de los abuelos o de donde sea, hacia esa extraescolar más o menos un tiempo prudencial para saber que llegamos a tiempo. Con todos esos horarios, le puedes pedir a la inteligencia artificial, dime qué opciones son válidas y cuáles ya descartamos directamente porque no es posible por horario. Y ahí ya te reduce muchísimo las posibilidades. Y lo bueno de eso es que cuando le puedas preguntar a tus hijos a qué extraescolares quieren ir, en lugar de mostrarle la lista completa con todas las posibilidades,
solamente darle las posibilidades que son realistas con los horarios familiares. Y con todo esto tendríamos una idea de horario tipo que podemos ir creando junto con la inteligencia artificial para saber qué días tienen una extraescolar, qué días tienen otra, qué días los padres tienen sus aficiones, quién tiene que acompañar a quién en cada momento. Es decir, tener algo como calendario de planificación más o menos ya hecho, por lo que al llegar a septiembre con los horarios reales ya se tenga una idea bastante buena de las rutinas que se necesitan tomar en ámbito familiar. Pero la inteligencia artificial no solo nos puede ayudar en eso, nos puede ayudar en bastante más cosas. Como por ejemplo lo que habíamos comentado antes del listado de checklist, porque ahí no solamente entran el material escolar que nos solicitan desde el colegio. Ahí hay que tener en cuenta si falta comprarles ropa de su talla, por ejemplo, un chándal para educación física, si necesitan unas deportivas, si la maleta que utilizaron el año pasado se estropeó o hay que comprar una nueva, si directamente ese material no lo tenían, las decisiones en cuanto a lo que habíamos comentado de rutinas. También estaría muy bien incluir en ese checklist no solamente para septiembre, sino para tener en cuenta durante el curso escolar de si hay que hacer llamadas a algunas revisiones médicas, revisión ocular, revisión de dentistas, análisis de sangre, si quedan vacunas pendientes, si hay que hacer simplemente un chequeo. Es decir, todas esas citas que muchas veces si no tenemos planificadas o tenemos en una checklist, el día a día nos come y a veces no se hacen, se nos olvidan y las hacemos cuando nos acordamos, si tenemos la suerte de acordarnos. Y para todas esas cosas, lo que va muy bien es que la inteligencia artificial nos vaya haciendo preguntas de las cosas que tenemos hechas, las que no, las cosas que ya tenemos planificadas y las que no, porque en este tipo de cosas cada familia es un mundo, cada uno tiene unas cosas en cuenta que a lo mejor tiene más arraigadas o lo tiene como más priorizado, pero aunque la mayoría de familias más o menos tengan las mismas tareas en el momento de inicio del colegio, no todos los padres piensan en las mismas tareas, porque hay algunas que a lo mejor se tienen tan integradas que ni siquiera las ponen en el listado. Otras que a lo mejor ni se habían planteado poner por el simple hecho de esa rueda de vida que te lleva y que ni siquiera te deja pensar en que tengas la posibilidad de planificar todas estas cosas y puedas ir en el día a día con bastante más tranquilidad. Y una de las cosas de este estilo que más se suelen olvidar o simplemente no tener en cuenta son las revisiones emocionales. Y no solamente de los niños, de la familia en general. El descanso, el estrés de inicio de colegio, si los niños saben con quién irán a clase. Porque quieras que no, los cambios generalmente no se suelen llevar excesivamente bien. Y en los niños eso se magnifica. El simple hecho de que le cambien de clase, de que el profesor o la profesora no sea el mismo, de que los compañeros de clase que tenía el año pasado, en lugar de seguir en su clase, vayan a otra diferente. Todas esas cosas pueden llevar una cierta irritación extra en los niños. Y no solamente en los niños, porque cuando un niño se estresa, generalmente hay un adulto estresado detrás. Y es que sus nervios también nos afectan. Y aquí somos los adultos los que tenemos que hacer el trabajo personal suficiente como para conocernos a nosotros mismos, saber lo que nos afecta, poder respirar, explicarle las cosas, anticiparle algunas cosas de lo que sabemos que va a pasar, prepararle por si no va a clase con sus amigos, resolver dudas que pueda tener, invitarle a participar en las rutinas de forma positiva y que los niños y niñas vayan integrando de manera divertida y que lo tomen un poco como un juego esas rutinas de inicio de colegio
que lo suyo es prepararlos con algo de antelación, porque por ejemplo en verano nos hayamos ido a dormir bastante más tarde y que de repente al día siguiente tengamos que despertarnos a esa hora, el primer día puede que por los nervios vaya bien, pero al segundo y tercer día o cogemos una rutina de irnos a dormir un poco antes, despertarnos un poco antes, o las mañanas pueden ser un caos auténtico. Por eso lo suyo es que esas rutinas de inicio de colegio no se tomen exactamente en el inicio del colegio. Lo suyo es empezar unas 2 semanitas antes como mínimo. Si se puede con más antelación, con más antelación. Si solo se puede con una semana, se hace lo que se puede. Pero cuanto más tengan esas rutinas de inicio de colegio integradas antes de que empiece el colegio, el inicio de colegio se hará con muchísima más calma. Y ahí también entran cosas como la planificación semanal de las comidas. Ahí evidentemente hay familias que lo hacen, hay familias que no lo hacen, hay familias que solo se dedican a hacer las cenas porque los niños van a comedor en el horario de la comida. Hay otras que utilizan el batch cooking para toda la familia y hay algunas que tienen en cuenta ambas cosas, que simplemente por organización familiar se hace el batch cooking teniendo en cuenta que ciertos días o todos los días de lunes a viernes los niños van a estar en el comedor y el batch cooking de las comidas solo se hace para los adultos o incluso se hace para llevar en un tupper porque los niños comen en el colegio y los padres comen en su despacho, en su oficina o donde estén en ese momento. Pero puede que las comidas siempre sean fuera de casa y las cenas en casa. Todo ese tipo de cosas y planificaciones suele ir muy bien al menos hacerle un repaso en cuanto se vuelve a incorporar una rutina como la del inicio de curso. E incluso tener en cuenta zonas y organización de la casa. Y con esto me refiero a si hay que preparar algún rinconcito para que los niños puedan dejar las mochilas, los zapatos. Es decir, que ellos ya sepan que cuando entran en casa tienen que dejar ahí las mochilas, tienen que abrirlas, coger los deberes, poner esos deberes en algún sitio concreto o simplemente sacar la carpeta, el agua o lo que lleven para merendar, comprobar si se ha terminado la merienda o no. Todas esas cosas en cuanto a organización de la casa para facilitar una rutina que los niños puedan incorporar y que ellos ya sepan dónde tiene que ir cada cosa y qué tienen que hacer en el momento en que llegan a casa, aparte de ser una evolución para su autonomía, es un descanso brutal para todas las cosas que tiene que organizar una madre o un padre. Y es que en ese sentido, cuanto más hagan los niños en ese aspecto, la carga de los padres baja un montón, porque no es tanto el vamos a revisar la mochila, vamos a ver qué te has dejado, ponemos esto en su sitio, sino que es simplemente ¿te has acordado de hacer esto? E incluso cuando van siendo cada vez más mayores, no sé si se puede decir dejar de preocuparse absolutamente en cuanto a los padres, pero sí que te libera mucho espacio mental en cuanto a que ya sabes, porque poco a poco han ido estableciendo esas rutinas, que los niños han ido adquiriendo esas responsabilidades de encargarse de sus cosas. Que sí que es verdad que los padres de vez en cuando tenemos que ir echando un ojo para asegurarnos de que está todo más o menos correcto. Pero el que ellos ya hayan adquirido esas responsabilidades quita mucho peso de encima a los padres. Y eso se convierte en calma. Y precisamente para que todos esos detalles no se nos olviden y se puedan tener en cuenta, he preparado una inteligencia artificial para que nos vaya haciendo esas preguntas y montar el checklist de forma que nos vaya ayudando a tener todas esas cosas en cuenta, ver qué cosas tenemos resueltas, qué cosas no, y si las queremos incorporar o simplemente
en nuestra familia no encajan. Y de esta forma tener un checklist realmente personalizado para nuestra familia con nuestra situación y así poder quitarnos mucho de ese estrés de inicio de colegio porque ya tendremos ese checklist con todas las decisiones que ya hemos tomado, las cosas que ya tenemos hechas y todo lo que nos queda pendiente. Y espero que todo eso os ayude con el inicio del colegio. Yo también lo voy a utilizar y nos vemos en la segunda temporada del podcast. Porque como siempre digo yo, una automatización más es una preocupación menos. Hasta octubre.